Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. En mi clase de... Sí.
Bachillerato. Mm. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por Sí, inicio. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches con todos, chicos. Vamos a dar por inicio con lo que es con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, dentro de la presente clase nosotros ya iremos desarrollando lo que son ya las temáticas de acuerdo al currículum que Dice iremos buenas noches. desarrollando. Buenas noches con todos los que ya se van conectando. Bien, como les decía, nosotros lo que vamos a hacer es ya ir desarrollando las temáticas que lógicamente iremos tratando dentro del presente periodo, de acuerdo lógicamente a las normativas, a los lineamientos con los que iremos trabajando de acuerdo a la asignatura de emprendimiento y de gestión. La primera temática que nosotros tenemos dentro de nuestra asignatura es comprender y entender qué es el emprendimiento, ¿sí? Lógicamente, las clases pasadas que nosotros habíamos estado teniendo quizás una breve introducción, un breve acercamiento, un breve contacto con lo que es una conceptualización generalizada, lo que nosotros decíamos es ir viendo temáticas generales, ¿sí? Temáticas un poco más maximizadas, pero como tal, todavía lo que nosotros no comprendíamos es el identificar. Esperen un segundo. Bien. Lo que nosotros todavía no entendíamos y de cierta manera no comprendíamos es identificar ya un poco más al emprendimiento de acuerdo al currículum. Cuando nosotros estudiamos emprendimiento debemos entender que el emprendimiento sigue un proceso, ¿sí? El emprendimiento sigue un transcurso que inicia desde lo que es primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de bachillerato. En primero de bachillerato, como es el curso que están siguiendo ustedes, lo que nosotros hacemos dentro del emprendimiento es comprender las temáticas un poco más encaminadas a la teoría, un poco más encaminadas a la logística. Sí, cuando nosotros nos referimos a a la logística, netamente nos estamos refiriendo quizás a los aspectos que son como que externos al emprendimiento, pero que me permiten a mí tener una idea o un conocimiento o un emprendimiento ya lógicamente desarrollado, lógicamente evolucionado. Un emprendimiento que a mí me permita ya poder tener una idea, poder tener un conocimiento, poder tener una concepción de más o menos cómo va a desarrollar mi modelo de negocio, de cómo más o menos se puede manejar mi emprendimiento. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Con lo cual nosotros nos vamos a manejar. Dentro de ello, lo principal y lo que también tomábamos en cuenta dentro de las clases pasadas es comprender a qué se refiere el emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que analiza, qué es lo que identifica? Si a ustedes les preguntan qué es el emprendimiento, quizás la primera idea que se les venga a la mente o que quizás se le presente va a ser el saber crear un negocio. Si un emprendimiento se nos hace muchas de las ocasiones semejante a crear un negocio. Un emprendimiento es quizás tener un ingreso económico, ¿ya? Crear una plaza de trabajo, ¿sí? Una forma de generar dinero para mi hogar, ¿ya? Es la idea con la cual nosotros manejamos el emprendimiento, cuando en realidad esto no debe ser así. El emprendimiento se ha creado con la única finalidad de darle tanto herramientas físicas como herramientas del conocimiento a las personas para que éstas puedan desarrollar un modelo de negocio, para que éstas puedan desarrollar una forma de producción. ¿Por qué? Porque algo que nosotros tomamos muy en cuenta dentro del emprendimiento es que
lógicamente promueve lo que es el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues, de cierta forma, el desarrollo sostenible es cuando nosotros hablamos de la producción o del mantenimiento del mercado y de la economía dentro del contexto, dentro de la realidad. Un ejemplo, no sé, dentro de la presente clase tenemos personas de todas partes del país, incluso personas fuera del país, pero me refiero quizás a un contexto un poco más centralizado. Digamos, cuando yo hablo de un desarrollo sostenible, yo me estoy enfocando y me estoy encaminando quizás a manejar y a saber identificar al negocio y al emprendimiento directamente relacionado con lo que es el, el contexto o el entorno, no sé, de Riobamba. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo de Riobamba, la ciudad en la que yo me acuerdo, de Riobamba. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando creo un negocio? Cuando tengo una idea de emprendimiento, cuando tengo un modelo de una idea, un conocimiento, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La voy a poner sobre la mesa, pero esta tiene que aportar 100% y necesariamente al desarrollo sostenible del país, no solamente del contexto, sino del país. Lógicamente lo va a hacer mediante el contexto, pero este contexto va a estar encaminado a ayudar a promover el desarrollo del país. Nosotros sabemos que Ecuador no se encuentra en la mejor etapa de su economía, en la mejor etapa de su política, en la mejor etapa de la seguridad. Estamos pasando por una crisis. No podemos esperar que quizás las cosas de la noche a la mañana cambien. Las cosas son duras, las cosas son difíciles. El presidente de la República quizás está intentando hacer todo lo necesario para que todo este contexto cambie. ¿Por qué? Porque este contexto afecta directamente a los proveedores, afecta directamente a los pequeños y grandes negocios. Uno de los principales discursos que maneja el presidente de la República es hablar y entender sobre el gran y pequeño emprendedor, ¿sí? Si ustedes han podido en algún momento escuchar el discurso que tiene el presidente Daniel Noboa, han podido escuchar que él maneja mucho esta palabra, emprendedor, pero nosotros debemos identificar que emprendedor no es cualquier persona. Emprendedor no es solamente una persona que quizás decidió crear una idea de negocio, tiene una forma de pensamiento y ya. Con ello decidió esclarecerse y ponerse ante el mercado y con eso se maneja y con eso quizás obtiene réditos económicos. No, un emprendedor va mucho más allá. El emprendimiento y el emprendedor se refieren a hacer cambios, a ser transformadores, a proponer quizás cosas que como tal no se ha visto en la realidad, cosas que quizás nosotros no hemos podido comprender actualmente, pero que se puede hacer, cosas que se pueden realizar, cosas con las cuales yo me puedo encontrar, pero que son factibles para lógicamente promover la sociedad, para promover el entorno, para promover el conocimiento. Esto es con lo cual nosotros nos manejamos constantemente dentro del enfoque, dentro de la realidad, dentro del contexto conocido como el famoso emprendimiento. El emprendimiento no es un factor aparecido de la noche a la mañana y es una palabra semejante a decir comerciante. No, nosotros dentro del emprendimiento, y vamos a ir viendo esto poco a poco, manejamos terminologías, manejamos formas de pensar, manejamos actitudes, manejamos actividades que se realizan dentro de lo que nosotros conocemos como emprendimiento. El emprendimiento se refiere a mí, darme a entender qué tipo de actividades comerciales puedo desarrollar yo en la realidad, puedo desarrollar yo en la sociedad. Tenemos diferentes tipos de negocios, los que son los negocios comerciales, los negocios industriales y los negocios de servicios. ¿Sí? Los negocios comerciales son aquellos en los cuales yo compro un producto, por favor, esto vamos a ir tomando muy en cuenta. Yo compro un producto y lo vendo, pero sin transformar. Es decir, si yo en el mercado mayorista de la ciudad de Riobamba compré una libra de tomates, ya llego a mi tienda, que es mi negocio, que es mi emprendimiento, vendo la misma libra de tomates, pero quizás a un valor agregado que lógicamente es
identificador en el mercado, es natural en el mercado, no puede ser que yo lo voy a vender a la misma cantidad a la que lo compre porque entonces no estaría hablando de un negocio. Pero como tal, me estoy refiriendo a la actividad que realizo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy vendiendo el mismo producto que obtuve, sí, pero sin transformar. Ese es un negocio comercial. Yo netamente me conformo o me transformo en ser un intermediario. Compro el producto y lo vendo, pero sin transformarlo. Esos son los tipos de emprendimientos comerciales. Por otro lado, tenemos los que son los emprendimientos industriales. Son aquellos en los cuales yo compro la materia prima, la transformo, es decir, creo un producto y lo vendo. Esos son los emprendimientos industriales. Por ejemplo, yo compro tela, compro agujas, compro hilo, compro botones. ¿Qué decidí hacer? Pues tengo un emprendimiento de camisas, ¿ya? Creo mis camisas y las vendo. Eso es un emprendimiento industrial, que yo estoy creando mi propio producto, que yo estoy vendiendo algo mío, algo que a mí se me ocurrió, quizás un modelo que a mí se me ocurrió. Esto es un emprendimiento industrial, donde ya pasó una transformación el producto principal al producto final. Y por otro lado tenemos lo que son los emprendimientos de servicios. Este tipo de emprendimientos se refieren más a que yo vendo y comparto dentro del contexto y dentro de la realidad lo que yo sé hacer. Sí, mis habilidades. Por ejemplo, en los emprendimientos de servicio, comúnmente nosotros nos encontramos con emprendimientos de servicios educativos, servicios de contabilidad, servicios de, por ejemplo, un carpintero. Un carpintero a mí no es que como tal me está vendiendo el mueble. El carpintero me está vendiendo a mí lo que No sabe se entraba la con la mariposa. madera. Sí, nosotros eso es lo que debemos ir identificando poco a poco. Sí, qué tipo de emprendimientos son con los que yo me encuentro y lógicamente cómo me manejo con todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Por favor, chicos, vamos a tener un poquito más de cuidado con nuestros micrófonos para no poder, para no interrumpir la clase más que nada, por favor. ¿Sí? Entonces, para ir comenzando, nosotros debemos identificar a qué se refiere el emprendimiento, qué es lo que busca el emprendimiento. Vamos a ver, entonces, de acuerdo a ello, el siguiente video que nos habla sobre qué es emprender, sí, cuál es la característica principal del emprendimiento. Vamos a ver, por favor. ¿Qué es emprender? Pues emprender es crear una empresa para llegar a un fin. Emprender es intentar... ¿Qué es emprender? Pues emprender es crear una empresa para llegar a un fin. Emprender es intentar llegar a un objetivo. Emprender es unir una serie de recursos para conseguir un beneficio. O emprender es hacer lo que a ti te gusta. Lo llames como lo llames, emprender no es intentar ganar dinero, emprender no es intentar poner un negocio, emprender no es hacer lo que te diga tu cuñado, sino que emprender es algo más. Y el empresario, o el emprendedor en este caso, no se trata que él sepa de A, B o C. Muchas veces los empresarios de éxito son aquellos que menos saben. Son aquellos que no tienen idea de muchas cosas. Por ejemplo, Richard Branson, que es el dueño de la compañía, el conglomerado de compañías Virgin. Él nunca ha sabido nada de algo en específico, pero ha sido experto en agarrar los recursos suficientes para poder llevar a cabo ese emprendimiento. En este caso, según él dice, los recursos necesarios es el personal, que sea el mejor posible, pero también otro de los recursos importantes, que mucha gente no habla de ello, es la pasión, es la ilusión, es querer hacer las cosas bien, ¿no? Sea cual sea tu caso y sea cual sea tus recursos que necesites, hay tres tipos. Son financieros o económicos, son recursos humanos y son recursos técnicos. Los recursos financieros es el dinero, los recursos humanos es el personal y los recursos técnicos es lo que tú sepas. A lo mejor no sabes de todos los recursos mucho y a lo mejor no tienes mucha idea por dónde empezar, pero bueno,
es una cuestión de que si al menos tú tienes la pasión, puedes ir viendo por dónde puedes ir tirando, y a lo mejor hoy no tienes los recursos económicos, pero sí tienes los recursos técnicos porque tú sabes algo y entonces quieres emprender sobre lo que tú ya sabes, y luego poco a poco vas consiguiendo más recursos humanos. Normalmente al principio no se tienen recursos capitales, no se tiene mucho dinero, sí se tiene a la propia persona, sí se tienen muchas ganas de trabajar y de sacar un proyecto adelante, y lo que tampoco se tiene son compañeros de viaje. Pero bueno, al principio tú puedes adquirir conocimientos técnicos para empezar tu empresa, según vas avanzando vas consiguiendo más capital y consigues recursos humanos. Al final emprender se trata de esos recursos, esos 3 tipos de recursos que necesitas, ir consiguiéndolos para llevar a cabo ese proyecto. Y eso es emprender. No es otra cosa, esa es la esencia de emprender. Luego, el arte de emprender consiste en manejar, imaginaos que tengo aquí las 3 bolas, ¿no? Como si fuera un malabarista, en manejar esos 3 tipos de recursos. Y no hay más. Si os fijáis, hay muchísimos empresarios de éxito, como os decía, que no son expertos en una materia y que han triunfado. Luego, ¿dónde está el secreto? En ello. Os doy un último tip. Cuando los recursos se quedan estancados, entonces es necesario desatrancar estos recursos. La mayoría de los empresarios se quedan en no puedo crecer porque no genero los suficientes ingresos, y a su vez no puedo conseguir personal para generar los suficientes ingresos porque no tengo esos mismos ingresos. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde está el truco para conseguir avanzar? Bueno, en algún momento tienes que conseguir vías para poder avanzar. Imaginaros que vosotros tenéis un cubo, que lo vais llenando de agua, que son vuestros ingresos, pero que tiene unos agujeros, que son vuestros gastos. Tendréis que ver métodos, tendréis que ver técnicas, o tendréis que ver maneras de o bien taponar esos gastos o bien aumentar el chorro. Y todo esto es conseguible si se piensa desde lejos y dices ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Luego te animo a que nos sigas leyendo, que nos sigas viendo nuestros vídeos y por supuesto que hagas nuestros cursos, porque ahí te enseñaremos los trucos para poder pasar esas fases. Tanto la fase inicial de creación de la idea, como la fase siguiente de la travesía del desierto, que es donde se queda la mayoría, como del crecimiento regular, del crecimiento óptimo, expansión y traspaso, etcétera, etcétera. Pero eso ya será en otra píldora de gestión. Muchas gracias por Chicos, una pregunta. ¿Me están escuchando bien? A usted se le escuchó, Licen, pero el video se escuchó entrecortado, partes se entendió, partes no se entendió. Sí, Está entrecortada, licenciada. sí, chicos, mil disculpas. Lo que pasa es que mi internet está bastante mal, está bastante complicado, entonces por eso es que a rato se me corta. Sí, sí, leí el comentario que me pusieron que no se había escuchado, pero bueno, de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo dentro del video, sí, chicos, asimismo, por favor, cualquier cosita, cualquier inquietud, ustedes me escriben, no sé, en los comentarios o en el chat, o a su vez levantan la manito o prendan el micrófono para que me puedan ayudar porque el internet está bastante complicadito estos días. Sí. El video lo que trataba nosotros de explicarnos, sí, haciendo un breve recuento, es darnos a entender y a comprender cómo se maneja el emprendimiento y sobre todo cuál es la iniciativa principal de emprender. Sí, qué es lo que a mí me interesa al momento en el que yo emprendo, cómo manejo la alternativa de tomar decisiones. El emprendimiento no es otra cosa más que tomar decisiones, en el cual yo identifico y veo, bien, ¿cómo me veo yo en el mercado? Sí, ¿cómo voy a tomar decisiones dentro del mercado? Nos dice, el emprendimiento, a pesar de ser un término inscrito en la disciplina administrativa y acuñado por economistas, tiene carácter multidimensional, por cuanto va más allá del análisis racional de la gestión. Este se centra en una construcción social del conocimiento y establece una visión de los objetivos para poder proceder a identificar los recursos para su realización a través de la imaginación y sobre todo la creatividad. ¿Sí? ¿A qué se refiere como tal el emprendimiento? Y es algo que yo constantemente a los estudiantes les incito a que identifiquen.
A veces nosotros creemos que crear quizás un emprendimiento o un modelo de negocio tiene que ver directamente con un conocimiento teórico de economía. Sí, para eso están los economistas. Generalmente, una ideología de un economista es una persona que maneja adecuadamente no sé, las cuentas de un lugar, las cuentas de un espacio, las cuentas de un emprendimiento, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como un economista. No quiere decir que como tal, ojo, aquí nosotros también debemos tomar en cuenta la importancia que tiene cada persona al momento de realizar o al momento de, lógicamente, tomar decisiones dentro del emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Un emprendedor principalmente se refiere o identifica sus características al momento de decir, bien, ¿en qué punto me encuentro? ¿Qué decisiones voy a tomar? Quizás no tengo los conocimientos tan enfocados académicamente como un emprendedor o como un economista, perdón, como un economista, quizás hablando de las teorías, de las técnicas del manejo del dinero, pero por otro lado, lo que sí puedo hacer y lo que yo puedo identificar también es saber analizar las alternativas con las cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Es decir, no como tal economista, es decir, no volverme tan teórico, tan técnico, pero sí tengo que saber manejar el dinero dentro de mi negocio. Sí tengo que yo saber identificar cuáles son las conceptualizaciones básicas, cuáles son las terminologías que yo voy a tomar en cuenta dentro de mi modelo de negocio, dentro del modelo de emprendimiento con el que yo voy a trabajar. Nos dice que de igual manera, desde la perspectiva administrativa, se incorporó la evaluación de riesgos y beneficios. Aquí nosotros tocamos dos términos importantes, riesgo y beneficio. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poder esperar que dentro del emprendimiento todo sea miel sobre hojuelas. Sí, voy a tener que tomar decisiones. A veces estas decisiones serán riesgosas. A veces estas decisiones quizás estarán encaminadas a, a un punto final en el que yo diga, bien, quizás esto pierda o quizás esto gane, pero tengo que tomar decisiones, pero tengo que saber tomar riesgos. El emprendimiento se basa en ello, en tomar riesgos, porque no es que yo toda la vida me voy a sentar, bien, voy a crear un modelo de negocio, voy a vender ropa. Ya les pongo un ejemplo, voy a vender ropa. Voy, creo mi emprendimiento, pongo la ropa y me siento en el local a esperar que todas las personas lleguen. No va a ser así. En muchas de las ocasiones soy yo la persona que tiene que buscar quizás futuros clientes, soy yo la persona que tiene que buscar de cierta manera personas que incentiven mi emprendimiento, soy yo la persona que quizás tiene que buscar formas en las cuales mi negocio tenga éxito, porque quizás de la noche a la mañana los resultados no sean lo que yo he esperado. Pero generalmente nosotros nos vamos a enfocar en todos estos aspectos que son relevantes, en todos estos aspectos que son importantes. Nos dice, desde la perspectiva administrativa, se refiere principalmente a realizar las actividades de forma diferente, asumiendo los riesgos de dicha actividad, lo que les mencionaba. Nos dice, esto es, chicos. Aquí viene la clave. Sí, este es el punto con el que ustedes me verán de principio a fin dentro de la asignatura. El que ustedes a mí me escucharán constantemente. Creo que ni un lorito ha de estar tan inmiscuido o tan intenso, podemos decirle, repitiendo esta frase como yo lo estoy con ustedes dentro de la asignatura de emprendimiento y gestión. El emprendimiento requiere principalmente de acción. Es la parte fundamental, es la forma en la cual el emprendimiento da este paso, es la forma en la cual el emprendimiento empieza a tomar decisiones y empieza a hacerse responsable, sobre todo
del contexto y del entorno. De nada a mí me sirve tener una idea magnífica, una idea bien elaborada, una estructura de negocio creada, si es que yo no tengo acción, si es que yo no tengo un modelo de emprendimiento que lógicamente sea factible desarrollar en el espacio, un modelo de negocio que sea factible desarrollar en el entorno. Nos dice, por ello, es indispensable la ejecución de actividades prácticas y vivenciales de tal manera que se plasme en la realidad propia de cada individuo la motivación para crear una nueva actividad en cualquier ámbito. Este puede ser artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, empresarial, etcétera. Cuando nosotros hablamos de crear un modelo de negocio, debemos entender que este está encaminado a desenvolverse y a desempeñarse en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, en todos y cada uno de los espacios relevantes del entorno. Por ejemplo, el fortalecimiento de negocios familiares gracias a los conocimientos adquiridos al realizar entrevistas a emprendedores del sector, visitar empresas, participar en ferias, concursos y eventos que viabilizan empresas. Esto también nos entiende a nosotros que lógicamente nos hacen tener un acercamiento a las situaciones reales y posibilitan analizar y contrastar diversas dinámicas. ¿Para qué? Para yo poder aprender a enfrentar problemas y persistir hasta su resolución. Chicos, el crear un emprendimiento no es fácil. El crear un emprendimiento no quiere decir bien, como la ideología que tiene la mayoría de personas. Voy a ser mi propio jefe, nadie me va a decir qué hacer, yo me voy a levantar a la hora que a mí me dé la gana, porque creo que del 100% de la población al 90% no le gusta madrugar. Me voy a levantar a la hora que a mí me dé la gana, voy a trabajar para mí, nadie va a estar atrás mío molestándome ni diciéndome tal o cual cosa. Como yo no tengo una persona que quizás esté atrás mío, como yo no tengo una persona que quizás a mí me esté diciendo, oye, esto tienes que hacer, oye, esto tienes que desarrollar, con estos elementos nos vamos a manejar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lógicamente tomar en cuenta que como ya no tengo un líder, como ya no tengo una persona a la cual rendirle quizás un homenaje o a la cual quizás rendirle un tributo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que yo mismo ser responsable, así tal y cual, aunque no parezca. Cuando nosotros somos hijos de casa, dependemos de nuestros papás. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regirnos al horario en el que nuestros padres nos dicen que es la hora de llegada, a la hora en la que se almuerza, a la hora en la que se duerme. ¿Por qué? Porque lógicamente dependemos de esta persona, de estas personas, dependemos de un hogar, dependemos de una casa, dependemos de lógicamente de la forma en la cual nosotros nos desempeñamos y nos desenvolvemos. ¿Para qué? Para poder tener un manejo adecuado de la cotidianeidad, una empatía adecuada con el entorno. Pero ¿qué sucede si a mí nadie me controla? Aunque no queramos verle de la misma manera, ahí es donde viene el desvío del emprendedor. ¿Sí? Dentro del modelo de negocio. Si yo no tengo un jefe, yo me puedo desviar. Y ahí es donde entran los valores del emprendedor a decirme, no, la disciplina, no, no, ahorita no tienes nadie a quien te exija, no tienes nadie a quien deberle algo, pero es tu deber porque es tu negocio, es tu emprendimiento, aunque parezca que no, cuando uno se sale de trabajar para alguien más, es uno mismo quien se pone las normas. Por ende, yo sé que tengo que trabajar para mí, porque si es que yo no trabajo para mí, pues nadie más lo va a hacer. Si yo no actúo, nadie más lo va a hacer. Si yo no tomo decisiones, nadie más lo va a hacer. Y eso es algo que yo tengo que constantemente estarme manejando y estarme relacionando con el contexto, estar comprendiendo, estar identificando bien qué decisiones tengo que tomar, qué es lo que tengo que hacer. Nos dice de igual forma que las labores del emprendimiento se encuentran incentivadas por las políticas públicas, estas que son emanadas desde el gobierno central. Sí, dentro del emprendimiento nosotros no podemos decir que necesariamente el emprendimiento está excluido de la realidad. El emprendimiento viene tomado de la mano con las normativas legales que rigen, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador. Esto se da en la Constitución Política del Ecuador que promueve que el emprendimiento desde una perspectiva social y solidaria.
tal como señala el artículo 283. Como se puede observar, los emprendimientos en el Ecuador deben tener un componente social. Vamos al siguiente punto con el que yo voy a estar como Calilla, con el que yo voy a estar constantemente con ustedes. Entendimos que el emprendimiento requiere acción y aquí viene la otra parte. El emprendimiento tiene un componente social. Son las dos normas, son las dos formas en las que un negocio va a tener éxito, que el emprendimiento está encaminado a actuar, a tomar decisiones para que se haga realidad y una vez que se haga realidad, tiene que necesariamente cumplir con su responsabilidad social, cumplir con el deber nato que le nace a la persona, con el deber nato que le conlleva el estar dentro de un país. Estos objetivos lógicamente complementan con lo mencionado en el objetivo 8 del Nacional del Buen Vivir, que indica lo siguiente, que nos dice: dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, nos dice que hay que consolidar que el sistema económico social solidario de forma sostenible. Aquí nosotros volvemos a tocar esta palabra, desarrollo sostenible, es decir, que se mantenga en el tiempo, que constantemente esté obteniendo resultados, que no se pierda de la noche a la mañana, ¿sí? El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto en los países como en el interior de ellos. De igual manera, dando prioridad a la redistribución y al ser humano sobre el crecimiento económico y el capital. Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación del modo de producción de los países del sur y el fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. El buen vivir a mí como ser humano, como parte de la realidad, me da todas y cada una de las normativas para yo poder comprender cómo manejar, sobre todo, un modelo de negocio, un modelo de emprendimiento, pero que esté encaminado al desarrollo sostenible, es decir, al desarrollo que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Para ya ir culminando con nuestra clase, esperemos que no tengamos complicaciones con... Vuestra atención. Quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tiene que nosotros estudiemos emprendimiento dentro de la malla curricular y dentro del contexto, ¿sí? Quizás hasta que se nos acabe el video, se nos termine ya la hora, ¿sí? De antemano, chicos, me despido, que tengan una excelente noche y que puedan ya, lógicamente, seguir con el resto de sus clases. Apenas se acabe el link, Buenas apenas... noches. Licenciada, ¿la clase va a quedar grabada? Claro, claro, la casa. Chicos, eso sí bien que me hace Va a acuerdo, ser eso. compañera, muchas gracias. A partir del día de hoy, chicos, ya está habilitada la plataforma. Es decir, la clase del día de hoy ya va a estar subida con su respectivo material y con su respectiva tarea al aula virtual, ¿sí? Entonces, por favor, descuiden que quizás de pronto si llegaron tarde o quizás si no pudieron conectarse, la clase va a estar 100% grabada ya en el aula virtual. A partir del día de hoy comenzamos ya con los deberes. eh, referentes a la asignatura de emprendimiento y de gestión, chicos. ¿Sí? Cualquier inquietud, cualquier duda, dentro del aula virtual ustedes encuentran mi número telefónico para lo que requieran y para lo que necesiten. Cualquier tipo de, perdón, no interesa si hay carátulas o cosas así, porque la No, mayoría no, de no. profesores solo pide que entreguemos los deberes. No, 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 conmigo no, chicos, no es necesario carátulas, no para nada. Gracias, Conmigo con muy que me gentil. entreguen las tareas, tal y cual las normativas, lógicamente, de que la tarea sea realizada a mano, con una buena presentación, con buena ortografía, es Licenciada, suficiente. en qué tiempo hay que licenciada, ¿en qué tiempo hay que entregar la tarea? Disculpe. Yo les envío la tarea, es decir, les subo la tarea el día de hoy y tienen, por ejemplo, hasta el próximo martes para subirme la tarea, pero no quiere decir que se les va a cerrar la plataforma. La plataforma queda abierta para que ustedes puedan seguir subiendo tareas en caso de que no hayan podido subir dentro de los 8 días.
pero lógicamente después de la temporalidad ya vendrá con una calificación menor en caso de que no tenga una justificación Ya, pertinente. muy Pero amable. tienen 8 días para presentar la tarea. Las tareas no son complicadas, chicos. Eso sí, como les dije en la primera clase, conmigo total tranquilidad. Las clases no son, las tareas no son complicadas. Hasta para